Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, que nos permite estar aquí reunidos. Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres maravilloso, Rey. No hay nadie como tú, Jesús. Señor, en esta tarde venimos delante de tu presencia. Señor, queremos ser sustentados por el bien de tu boca, Señor, por tu palabra. Señor, dice tu palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y todo lo que está escrito en tu palabra, en tu escritura, Señor, es acerca, Señor, de ti y viene de ti. Y Dios, yo te pido que en este momento tú tomes el control, Señor, tú tomes mi vida, Señor, mi mente, mi corazón, Dios, mi boca, Señor, para hablar tu palabra. Y seas tú, Señor, hablando, Dios, a cada uno de nosotros, Señor. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vayamos entonces al libro de Eclesiastés. Capítulo 9, versículo 8. En estos días, tenemos que ya 2 semanas de ayuno, que hemos estado ayunando. Ya ha pasado algo de tiempo. Y el motivo por el cual estamos ayunando, dijimos, es porque Dios abre nuestras vidas, porque Dios endereza nuestros pasos. Algo que comentaba ciertamente mi esposa en estos días que nos reunimos para orar: poca gente ayuna para que Dios la corrija. Sí, muchos ayunan que porque necesitan un trabajo, que porque necesitan provisión, ayunan por la salvación de un familiar, ayunan por la sanidad de un enfermo. Sí, normalmente ayunamos para ese tipo de cosas, pero en realidad pocos, ¿verdad?, ayunan para que Dios sea enderezando su camino. Y Dios ha puesto ese sentir en nosotros de pedirle a Dios que sea enderezando lo que está torcido. Y ha empezado a trabajar o a hablar a nuestras vidas y ha estado ministrándonos acerca de la vida del creyente, de cómo es el proceso que está llevando el creyente delante de Dios. Y hablamos de cómo Dios primero lo levanta, lo restaura. Hablamos en esta semana de la sanidad del alma. Hablábamos el día viernes de poner o el corazón de Dios estar en el mismo sentido que el corazón de Dios. Así que nuestro corazón esté ligado al corazón de Dios, y entonces si nosotros estamos en ese sentido, vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero el hombre, el Hijo de Dios, necesita no solo, ¿verdad?, estar en la iglesia, sino que algo que hablábamos el día viernes, que está en el corazón de Dios, es alcanzar almas. Esa es la gran comisión. Eso es para lo cual el Señor nos llamó, para alcanzar a otros, para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer la sal de este mundo, dice la palabra. Pero la única manera en la cual nosotros podemos hacer esa obra de manera efectiva es limpiándonos. Y es por eso que el Señor trae en esta tarde esta palabra a nosotros y dice entonces en el libro de Eclesiastés capítulo 9 versículo 8: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces, no dice aquí la palabra, ¿verdad?, que nuestras vestiduras no se ensucien. Porque aquí dice, en todo tiempo sean blancos, que es decir, que tú los tienes que emblanquecer, o que tú los tienes que mantener lo más limpios posible.
Es un trabajo, es un proceso que uno tiene que hacer como creyente, guardarse y cuidarse de que las cosas o nuestras vestiduras, en este caso, se ensucien. Y ya alguna vez habíamos hablado precisamente de que cuando Dios habla de vestiduras en su palabra, no está hablando de la vestimenta física, está hablando de nuestra forma de vivir. Quisiera que fuésemos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, el último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia. Versículo 6. Esta iglesia, ¿verdad?, se llama Maranata, que significa Cristo viene. Y es que desde que Dios puso ese nombre en nosotros, ¿verdad?, desde que puso en el corazón de un servidor ponerle este nombre, es porque Dios nos ha llamado a proclamar que Cristo está ya a la puerta y que Cristo viene. Y tenemos que estar alertas. Y dice entonces el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas. En otro texto de Eclesiastés que decía, siempre estén limpias tus vestiduras. Nos equivocamos, sí, nos equivocamos. ¿Por qué? Porque todavía caminamos en este cuerpo, en esta carne, la que nos lleva o que nos guía al pecado. Y por esa razón todavía nos equivocamos. Todavía cometemos algunos errores. Y dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, yo hago lo que no quiero hacer. ¿Sí? Y yo batallo, yo peleo con esta carne. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer una cosa, el espíritu quiere hacer una cosa, más mi carne, más mi cuerpo quiere o desea otras cosas. Pero la palabra dice que mejor te fuera entrar cojo o tuerto al reino de los cielos que quedarte fuera. Es por eso que entonces el Señor, ¿verdad?, dice, nosotros necesitamos limpiarnos día a día. ¿Por qué? Porque cada día nosotros ensuciamos nuestras vestiduras. Cada día, ¿verdad?, nosotros estamos en este mundo y nos contaminamos con cosas de este mundo. No podemos cerrar nuestros ojos al mundo, porque si cerramos nuestros ojos al mundo, entonces no vemos a los pecadores. Nosotros tenemos que mirar al mundo porque ahí está el pecador y hacia él nos ha mandado el Señor. Pero desgraciadamente, ¿verdad?, en el estar moviéndonos, nos contaminamos. ¿Por qué? Porque hoy en día es tanta la maldad que hay en este mundo, es tanta la perversidad que hay en este mundo, que uno, por ejemplo, como varón, ¿verdad?, no puede pasar por una avenida sin que no te encuentres con un anuncio, con un spot por ahí, en el que te encuentres con una mujer, por ejemplo, con poca ropa,
o en una posición provocativa. Y eso entra a tus ojos. Y los ojos son el corazón del alma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso contamina tu espíritu, eso contamina tu alma. Pero dice la palabra que en todo tiempo nosotros tenemos que limpiar nuestras vestiduras. ¿Qué quiere decir? Que continuamente todo eso que nos está contaminando, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos lave, que nos lave, que nos lave. ¿Y en qué vamos a lavar nuestras vestiduras? Tenemos que lavarlas en la sangre de Cristo, es decir, en el acto de redención que hizo Jesús sobre nuestras vidas. Y tenemos que venir continuamente, día a día, y decirle al Señor: Señor, lávame y límpiame de toda mi maldad. Yo no soy mujer para saber qué tipo de tentaciones pueda tener una mujer, pero sí soy hombre y puedo saber principalmente es el deseo de los ojos. El deseo de los ojos es lo que al hombre lo contamina primeramente. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros sí podemos decir: bueno, yo no voy a ver esto, yo no voy a ver aquello, como hablábamos hace 8 días. Puedo cuidarme de programas, de películas, de revistas, que yo sé de antemano que ya tienen algo que me va a dañar. Pero hay ocasiones en las cuales son cosas que voy a encontrar. Puede uno caminar por la calle y de repente puede encontrarse, ¿verdad?, con una muchacha. Hoy acostumbran, ¿verdad?, vestir con licra. Es una ropa bastante entallada. Y entonces, ¿qué ves? Prácticamente como si la vieras desnuda, ¿no? O sea, prácticamente estás viendo su cuerpo tal cual es. ¿Y qué es entonces lo que está trayendo eso a tu vida? Contaminación a través de tus ojos. Pero es algo que a veces no puedes evitarlo. Tú estás caminando en la calle y la muchacha pasa. Lo que sí puedes evitar es quedártele viendo. Pero ese instante, ese momento en el cual tú pusiste tus ojos sobre ella, eso ya te está contaminando. Y es por eso entonces que es necesario que nosotros nos limpiemos. ¿Sí? Es necesario que nosotros vengamos delante de Dios todos los días y nos lavemos y nos limpiemos. Por eso es que dice aquí la palabra, ¿verdad?, en el versículo 11 de este capítulo 22 de Apocalipsis: el que es justo practique la justicia, pero que el que es santo santifíquese todavía. Si hoy, ¿verdad?, probablemente en la noche oré, le pedí a Dios que me perdonara, que me limpiara, pero a veces hasta el mismo Satanás se infiltra en nuestros sueños. ¿Sí? Y empiezas a soñar con cosas que no. Empiezas a tener sueños que, no digo exactamente de personas, pero probablemente de acciones que no van conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios, pero vienen a tu mente, porque ahí es donde te bombardea el enemigo. Y entonces empiezas a soñar cosas que no tienes que soñar. Pero que entonces que tienes que venir, dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Tú vas y le dices: Señor, límpiame y lávame. Límpiame y lávame. Sí, porque normalmente lo que uno sueña es algo que está en nuestro corazón, algo que está ahí guardado, y después nosotros lo exteriorizamos a través de los sueños. Entonces dice el salmista: Señor, examina mi corazón y ve si hay algo de iniquidad o de maldad. Pon en mí un corazón limpio y puro. Entonces
cuando vienen esos pensamientos, ¿verdad? Tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, lávame, examina mi corazón, porque de él fluye la vida y la muerte. Señor, examina mi corazón, si hay algo en mi corazón que me está llevando, que me está incitando a la maldad, y quítalo. Pero yo tengo que lavarme todos los días. En este momento no estoy hablando de lo que ya sabemos que no tenemos que hacer. O sea, ya sabemos que hay cosas que no tenemos que hacer. Vayamos al libro de Romanos. Capítulo 6. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice: así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, entonces no estamos hablando de lo que ya conocemos, ¿sí? De lo que por, digamos, sentido común, aunque no fuera un sentido común, porque no, el sentido común es del mundo, pero por lo que por naturaleza ya sabemos que no es agradable a Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que día a día nosotros todavía nos ensuciamos o ensuciamos nuestras vestiduras, a veces de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, usted puede ir caminando y probablemente le puede quedar largo el pantalón, o una mujer que trae un vestido o una falda larga, ¿verdad? Y esta puede tocar incluso el piso. Y usted sale de su casa y su vestidura está limpia. Pero usted sale a un mandado, regresa, y cuando se da cuenta ya está sucio. Y yo pregunto, ¿usted se dio cuenta dónde se ensució? No. Pero sí se da cuenta después que está sucio y que es necesario entonces lavarlo. Asimismo, usted sale de su casa, ¿verdad? Usted viene de la intimidad con Dios, usted viene de estar ahí en oración con Dios y dice: Señor, lávame, límpiame, recibo, Señor, tu perdón y tu gracia y tu favor para conmigo por todas las cosas que me han contaminado. Límpiame, limpia mi corazón, limpia mi mente para que yo pueda estar siempre delante de tu presencia. ¿Y qué es lo que va a pasar? Usted salió limpio de ahí. Pero usted empieza a caminar en su día. Y puede ser que saliendo, ¿verdad?, de su habitación o el lugar donde usted esté,
con el Señor, se puede encontrar con alguien ahí en su casa, ¿verdad? Por ejemplo, mi caso, batallo todas las mañanas con mis hijos para ir a la escuela. Y a veces uno se enoja, y a veces uno grita, y a veces uno se exaspera. Eso ya está contaminando tu vida. ¿Sí? Ya estás tomando una actitud o una acción que no es la que corresponde con una vida cristiana, ¿sí? Porque dice la palabra que nosotros debemos de tener dominio propio. Deberíamos de poder resolver esas situaciones sin llegar, ¿verdad?, a estas acciones, pero a veces pasa. O tienes un altercado tal vez con tu marido, con tu mujer, un malentendido, y ya le hiciste una mueca, ya le contestaste de mal modo, y eso ya empieza a contaminar tu vida. Y bueno, les digo, eso es en tu casa. Sales de tu casa, vas al trabajo o a la tienda, a donde quiera que vayas, ¿verdad?, y empiezas a ver lo que está afuera. Y entonces te digo, te puedes encontrar con alguien, una persona, y tu vista se va por donde no tiene que irse. Eso ya está contaminando tu vida. O puedes ver a alguien, ¿verdad?, que te hizo en alguna ocasión algo que no te agradó, e inmediatamente viene a tu corazón un sentimiento de enojo, de ira, un resentimiento. Eso está contaminando tu vida. Y apenas han pasado, que serán 1 o 2 horas desde que te levantaste, desde que fuiste con el Señor a ser limpio y saliste de esa habitación limpio. Y así continúa todo el día. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la noche, que tal vez otra vez te vuelvas a poner a cuentas con Dios. Pero no podemos dejar que pase tanto tiempo. Sí, por eso dice aquí la palabra: en todo momento estén limpias tus vestiduras. Es decir, que después del enojo, ve delante de Dios y dile: Señor, perdóname, ayúdame. Señor, este sentimiento que estoy teniendo no es correcto. Límpiame, lávame, perdóname, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar con esta vestidura sucia. Yo tengo que venir y tener una vestidura limpia. Después de que diste esa mirada, Señor, perdóname, Dios, perdóname, porque eso no es correcto. Decíamos hace 8 días, tenemos que tener conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Y lo que tú ves, lo que tú haces, lo que tú dices, el Espíritu Santo está ahí. Entonces, esa mirada que no fue la correcta, Dios, perdóname. Ese sentimiento que me hizo despertar una persona con la cual tuve una situación, un conflicto, y viene a tu corazón: Señor, perdóname, límpiame. Saca eso de mi corazón. Saca eso. ¿Por qué? Porque yo necesito estar limpio. Yo necesito estar limpio. ¿Para qué? Y es a lo otro que vamos. ¿Para qué yo necesito estar limpio? Para poder servirte. Porque solo vasos limpios puede utilizar el Señor. Solo vasos limpios puede utilizar el Señor. Por eso dice aquí: el que sea santo, santifíquese aún más. Y dice entonces el libro de Eclesiastés: sean
¿verdad? Ya sus vestiduras blancas en todo tiempo y ungüento en su cabeza. El ungüento hablando de la unción del Señor. El ungüento hablando de el respaldo de Dios. Entonces yo necesito estar limpio. ¿Para qué? Para poder servir a Dios como debe de ser. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Vamos a ir al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que tenía que hacer el sacerdote cuando venía a ministrar? Tenía que ir, lavarse todos los días, venir y ser entonces listo ¿para qué? Para servir. Vamos a ir a Levítico 9. Bueno, desde el 8. Bueno, entonces este capítulo habla de la consagración de Aarón y de sus hijos. Y fíjense cómo dice, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. ¿Qué representa esto? Esto representa cuando nosotros venimos a Cristo. Él nos lavó, estábamos sucios, estábamos completamente perdidos, pero vino Cristo y nos lavó. Dice: y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Y después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Recuerdan qué decía esta diadema? Santidad al Señor. Y tomó Moisés, dice, el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Y después, dice, Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó sus concintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y la puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, los 2 riñones, y la grosura del altar, y los hizo arder Moisés sobre el altar, mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del cordero. Y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos, y la grosura, y lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Y después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. E hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. ¿Sí? Y después continúa ahí con la ceremonia. Pero ¿qué es lo que hizo Moisés? Primero lavó físicamente, puso las vestiduras de sacerdote, y después otra vez con la sangre empezó a consagrar y empezó a purificar y a santificar a Aarón y a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que venir todos los días a presentarnos delante de Dios y lavarnos. Y después, ¿qué es lo que hacían estos sacerdotes? Cada vez que ministraban, tenían que pasar por un recipiente con agua que tenían a la entrada del templo, y tenían que lavarse, purificarse, antes de poder ministrar en el templo. Hoy no ministramos en un templo hecho con piedras, o en ese caso era un tabernáculo. Hoy, ¿verdad?, ministramos en este mundo, en esta tierra, y lo hacemos a través, ¿verdad?, de la obra que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Pero para poder ministrar, para poder obrar, para hacer las cosas que Dios nos ha llamado, nosotros tenemos que santificarnos. ¿Sí? Tenemos que limpiarnos de toda nuestra maldad, pero no solo de aquella, ¿verdad?, de la cual ya sabemos que tenemos que cuidarnos, sino de toda contaminación que nos puede ensuciar sin que nosotros nos demos cuenta. A veces de verdad pasa desapercibido sobre nuestras vidas, sobre nuestro entendimiento, todas estas cosas que el Señor, que el enemigo está trayendo sobre nuestras vidas. ¿Sí? Cómo nos está ensuciando, cómo nos está tirando cosas, ¿a fin de qué? De que nosotros no estemos limpios. Pero nosotros necesitamos entonces venir continuamente delante del Señor para lavarnos, para limpiarnos. Porque entonces, después de habernos lavado y limpiado, entonces el Señor podrá derramar su unción sobre cada uno de nosotros. Porque el Señor no puede depositar su unción sobre vasijas sucias, no puede depositar su unción sobre vasos sucios. Él necesita depositarlo sobre vasos limpios. ¿Sí? Entonces, el fin de todo creyente, o la razón por la cual Dios nos ha llamado, es para servirle. ¿Cómo le vamos a servir? Anunciando las buenas nuevas. Esa es una forma de nosotros servirle a Dios. Pero para ello, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Limpiarnos, lavarnos. Quisiera que fuéramos a 1 Timoteo. Capítulo 3. ¿Sí? Entonces, en el versículo 2 habla acerca de los requisitos, por ejemplo, para un pastor. Desde el versículo 1 hasta el 7 nos habla de los requisitos de un pastor. Pero por ejemplo dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Sí? Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
Bueno, pues eso es algo, digamos que se entiende, es un pastor, pero vamos a avanzar un poquito. Versículo 8. Ahora son los requisitos para un diácono. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Sí, estos son los hombres y mujeres, porque aquí ya también están mandando mujeres, que estaban sirviendo en la casa de Dios. Entonces, finalmente, ¿a qué estamos nosotros llamados? A servir. Pero para servir nosotros tenemos que estar limpios. ¿Sí? En todo momento. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos el hecho de que los de afuera tuvieran algo de qué condenarnos o de qué reprocharnos. ¿Sí? Porque entonces no estamos siendo testigos fieles de aquel que nos llamó. Y todos y cada uno de nosotros, porque yo también lo estoy hablando por mi persona, tenemos todavía cosas de las cuales tenemos que lavarnos y limpiarnos continuamente. Y no estoy hablando, como les decía hace rato, de pecados. Bueno, es que no hay pecados grandes, chico, el pecado es pecado. Sino, pero de las cosas que ya sabemos. Sino que tenemos que lavarnos a veces de enojos, de iras, de murmuraciones, de malos pensamientos, de ver cosas que no debemos de ver. Y tenemos que realmente limpiarnos continuamente con la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que podamos ser hallados dignos delante de Dios de hacer la obra para la cual nos ha llamado. Obviamente, uno que está delante de ustedes, tengo mayor responsabilidad delante de Dios de presentarme limpio delante de Él. ¿Por qué? Porque lo que yo desde este lugar les hable va acompañado de lo que tenga yo en mi persona. Hablábamos hace ratito de la transmisión de espíritus. Hace unos días escuchaba yo un mensaje de un adorador y decía, si ustedes conociesen lo que realmente viven algunos de los ministerios de alabanza y adoración, ya no los escucharían. ¿Por qué? Porque las palabras, los mensajes son correctos, pero la forma en cómo están viviendo no es la correcta. Y están transmitiendo esos espíritus a la iglesia. Entonces, uno, cuando está aquí al frente, está transmitiendo ese mismo espíritu a la iglesia. Si uno tiene fe, transmite fe. Pero si uno tiene desánimo, va a transmitir desánimo. Si uno tiene alguna situación en su vida, ¿sí?, oculta, aunque Dios la va a sacar a la luz, esa misma la va a transmitir a la iglesia. Entonces es por eso que nos dice la palabra que nosotros tenemos que estar limpios, porque de lo que nosotros tengamos en nuestro ser, de eso mismo nosotros vamos a dar. Si podemos ver esto como una manguera, la fuente o la llave es Dios.
¿sí? Y usted va a tomar de un depósito que está al final de esta manguera. Si la manguera, está limpia, no solo afuera, sino adentro, ¿sí? Porque aunque por afuera estuviera sucia, pero el interior estuviera limpio, digamos, el agua no se contamina, pero usted tampoco la tomaría, ¿cierto? La ve en la manguera sucia y dijera, no, como que, quién sabe cómo está. Pero supongamos que la manguera está limpia por fuera, pero por dentro está sucia. ¿Cómo saldría esa agua del otro extremo? Sucia. Estaría contaminada. Asimismo pasa entonces con nosotros. Cuando nosotros, aunque por afuera pareciese que estamos limpios, si por dentro no estamos limpios, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo que nosotros demos, lo que fluye a través de nosotros, está contaminado, está sucio. Por eso entonces el Señor hoy, ¿verdad?, nos habla todo tiempo. Nuestras vestiduras tienen que estar limpias. ¿Para qué? Para que lo que nosotros hagamos, para el servicio que nosotros ofrezcamos, también sea agradable a Dios. Porque si lo que nosotros ofrecemos a Dios está contaminado, es abominación delante de Dios. Lo ponía muy claro el ejemplo la semana pasada mi esposo. Sí, con el vaso, con el traste con agua, y sacó ahí agua sucia y la depositó. Y aunque de lejos se veía el agua limpia, a ustedes que se dieron cuenta que metió agua sucia, ustedes decían, no, ya no lo quiero. Pero podría venir alguien más y tomar de esa agua, y sin saber que está sucia, ¿qué es lo que le podría padecer? Una enfermedad. Y él podría decir, bueno, pero ¿por qué yo estoy pasando esta situación? ¿Verdad? ¿Por qué si yo no comí nada que estuviera mal, por qué yo estoy enfermo? Bueno, porque tú no te diste cuenta que de donde tú tomaste, eso estaba contaminado. Y es por ello que entonces nosotros tenemos que cuidar qué es lo que estamos ofreciendo. Porque si lo que estamos ofreciendo, el recipiente está sucio, eso está contaminado. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, nuestras vestiduras, dice que la palabra que tienen que estar limpias. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos al servicio de Dios, lo que fluya también esté limpio, ¿sí? Y que no lo hagamos con nuestras propias fuerzas, sino que realmente el poder de Dios sea el que respalde esa obra. Amén. Bueno, ¿ya leímos Deuteronomio? 12 días, ¿sí? Ya no. Bueno, vamos a Deuteronomio. No, 10:12, perdón, lo dije al revés. Deuteronomio 10:12. Y vamos a terminar entonces con esto que dice la palabra, que es, dice, lo que Dios exige. ¿Así dice su Biblia? Ok. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra
y todas las cosas que hay en ella. Solamente tus padres se agradó a Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a ustedes de entre todos los pueblos como en ese día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Sí, entonces dice en el versículo 12 que lo servirás con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice también en el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sí, entonces Dios pide que realmente tomemos esta palabra, sí, esta palabra y la pongamos por obra. Porque dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Queremos ver a Dios, queremos realmente que Dios se manifieste en medio de nosotros. ¿Sabes qué? Hay que limpiarse. Todos los días, en todo momento. No basta con solo haber quitado, ¿verdad?, esas cosas que sabemos que ya son pecado. Tenemos que ir más allá. Tenemos que purificarnos más allá. ¿Sí? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos nosotros en todo momento haciendo? ¿Sí? El Señor quiere el control de todo nuestro ser. Que le entregamos todo, todo, todo. Y que entonces pueda realmente Él glorificarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque vamos a ser instrumentos de gloria, de honra. Por eso habla la palabra de que hay dos tipos de instrumentos. Instrumentos usados para usos viles e instrumentos usados para fines gloriosos. Entonces, si yo quiero ser usado para un fin glorioso en el reino de Dios, yo tengo que limpiarme en todo momento, estar limpio delante de Dios. Les digo, no es que yo, ¿verdad?, así me vea yo como el hombre súper santo y sobre limpio. Yo también a veces me equivoco. Yo también a veces fallo a Dios. Pero procuro que cada vez que yo fallo a Dios, en ese mismo instante ponerme a cuentas con Él. Porque no quiero, ¿verdad?, que eso se quede en mi vestidura. No quiero esa mancha en mi vestidura. Yo quiero que en el momento en el que pase algo que yo sé que no agrada a Dios, y es más, ¿sabes qué? Que el Espíritu Santo te hace sentir que algo no le agradó. Cuando hay algo que a Dios no le agradó, el Espíritu Santo te habla y te hace sentir en tu corazón, te dice, ¿sabes qué? Eso que tú hiciste no está bien. Eso que tú viste no era correcto que lo vieras. Eso que tú hablaste no era correcto que lo hablaras. Y entonces tenemos que venir delante de Dios y limpiarnos. Les voy a contar algo. La semana pasada yo estaba viendo una película. Me gusta la ciencia ficción. A mí me gusta el género de la ciencia ficción. Y estaba yo viendo una película. Pero hubo ahí una escena. Yo naturalmente no vi nada extraño, pero el Señor me hizo sentir que no era correcto que yo viera esa película. No sé si más adelante iba a pasar algo. Yo la estaba viendo normalmente, pero yo en ese momento la dejé de ver y le dije, Señor, límpiame y perdóname. Señor, si algo de ahí me contaminó, me ensució, límpiame. Literalmente así lo hice. Entonces el Espíritu Santo nos habla y nos hace sentir cuando las cosas no están bien.
Lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? A algunos el Espíritu Santo les habla audiblemente, pero a otros simplemente pone una impresión en su ser, una impresión en su corazón y les hace sentir, esto no estuvo bien. Y yo ese día, júrenlo, aunque nunca había visto la película, me llamó la atención, pero en ese instante yo la apagué y dije, Padre, perdóname y límpiame. ¿Por qué? Porque yo sentí que a Dios eso no le agradó. Y simplemente por eso decidí no hacerlo. Y tal vez tú puedas decir, bueno, pero es una película. Pues simplemente si a Dios no le agrada, si a Dios no le, en ese momento dice no, pues es no. Porque es más lo que tú vas a perder por un instante, ¿verdad? De que tú quieras ver algo o hacer algo, que si tú obedeces a Dios y obedeciendo, Él te va a recompensar. ¿Por qué? Pues simplemente porque tú eres obediente y fiel a su presencia. Bien. Entonces, hermanos, guardémonos, dice también la Escritura, de la vieja levadura, de todo aquello que contamine nuestro ser. Hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, pues guardemos entonces nuestras vidas de un poquito de polvo o de suciedad que pudiera haber en nuestras vestiduras. Vayamos, ¿verdad? Como aquellos que son limpiadores compulsivos, ¿verdad? Que no pueden ver ni una manchita porque enseguida están limpiando. Así tenemos que ser con nuestras vestiduras, celosos con nuestras vestiduras, ¿verdad? Que es con lo que Dios nos ha investido. Él las lavó, Él las limpió, Él las restauró por el sacrificio de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Padre Dios, Señor, venimos delante de ti. Dice tu palabra, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Señor, a veces nosotros pensamos que hay cosas que simplemente son insignificantes, Dios, que probablemente no te afectan, que probablemente tú no te das cuenta, Señor, o que tú no las consideras malas. Señor, a veces nosotros pensamos que tú no te vas a ofender, Señor, por si nosotros gritamos, levantamos la voz, si le hacemos el feo a alguien, o si de repente, Señor, saludamos enojados. Pero tú, Señor, deseas que nuestras vestiduras estén limpias en todo tiempo. Tú deseas, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser estén limpios para poder ser receptivos, Señor, de tu unción, de tu palabra, Señor, de tu voz, y hacer la voluntad para la cual tú nos has llamado. Dios, perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes en cuanto a mantener limpias nuestras vestiduras. Perdónanos, Señor, si hemos sido, Señor, apagado la voz de tu Espíritu, Señor, cuando tú nos has dicho, eso no es correcto, Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos, Dios. Perdónanos, Rey, lávanos y límpianos, Señor. Y ahora, Dios, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y a nuestras mentes en todo momento, Señor. Que tú, Dios, nos indiques cuando algo, Señor, está ensuciando nuestras vestiduras, cuando algo está contaminando, Señor, nuestro ser, cuando algo, Señor, está ahí, Dios, simplemente, Señor, poniendo, Dios, algo que no es tuyo en nuestras vestiduras. Señor, que podamos, Dios, discernir todas estas cosas y que podamos, Señor, entonces, Señor, lavarnos y limpiarnos, Señor, continuamente. Dios, cada vez que nosotros cometamos, Señor, alguna situación que te ofenda, Señor, vengamos a lavarnos dentro de la sangre de Cristo Jesús.
Señor, lavándonos, Dios, con tu sangre preciosa, para ser completamente limpios, Señor. Completamente limpios, Señor, sin ninguna mancha, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es, sobre todo nombre, el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Dios, tú quieres, Señor, que tu pueblo sea santo, dice tu palabra. Sed santo, pues yo soy santo. Señor, y tú nos llevas, Señor, a eso precisamente, a una santidad, Señor. A un profundo entendimiento, Señor, de que no solo es el exterior, sino también el interior, Señor, el que es importante, Dios. Que no solo son las cosas que se ven, sino las cosas que se piensan, las cosas que se guardan, que se atesoran, Señor, en el corazón. De eso tú quieres, Señor, limpiarnos también, Dios. Lava, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Sana, Señor, toda herida, Dios, del pasado, Señor. Dios, límpianos y lávanos de toda nuestra maldad y nuestra iniquidad, Señor. Dios, ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre. A serte fieles en todo momento. A no apartarnos de ti, Señor, y a guardar y cuidar, Señor, ese hermoso tesoro que tú has derramado en vasijas de barro, Señor, que es tu presencia, que es tu Espíritu Santo. Señor, que podamos, Señor, realmente ser dignos portadores de Él. Gracias te damos en el nombre que es, sobre todo nombre, el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.